Estamos en la audiencia del proceso 301-2017, informe Contraloría General de Santiago de Cali, investigados y Fernando López Perro de Contraloría de Deportes. Señor secretario, si iba a manifestar a este despacho qué tipo de documento de oficio ha llegado a nombre mío y a nombre del proceso. Sí, señor, buenos días, señor personero. Siendo hoy lunes 26 de febrero a las 9:28 de la mañana, se da inicio a la presente audiencia. Se encuentran presentes igualmente el doctor Luis Fernando Martínez en calidad de presidente de la misma, el suscrito Juan Camilo Muñoz Ante en calidad de secretario, y asimismo se encuentra presente el doctor Gerardo Mendoza Castrillón, ya conocido de Autos, quien funge en calidad de apoderado del señor Silvio Fernando López Perro, quien a su vez es el investigado del presente expediente. La audiencia de hoy es para presentar los descargos y la práctica de pruebas, y asimismo me permite manifestar que no se ha llegado ningún documento con destino al proceso. Muchas gracias, señor secretario. Entonces damos paso a que el doctor Mendoza haga los correspondientes descargos de habilidades a que bien tenga y a la presentación de la solicitud de testigos. Buenos días, honorable personero delegado, doctor Luis Fernando Martínez Escobar, y saludo también especial a los asistentes a esta audiencia. Señor personero, dentro del respeto que debo profesarle por su dignidad, si bien esta audiencia está programada para descargos y pruebas, debo, reiterando ese respeto y humildad ante usted, manifestarle que en el estudio minucioso de la actuación me he encontrado con unas situaciones, a mi juicio, irregulares que afectan el debido proceso dentro de la actuación, y que en gracia de discusión a la sensatez, a la honestidad y en procura de que este proceso sea llevado de la mejor manera, como supongo y estoy casi seguro que así es, son sus actuaciones llevadas en derecho, apelo a su conocimiento y acierto jurídico para hacer una serie de exposiciones en procura de que el despacho evalúe de fondo y, si bien lo considera, bajo el análisis y la crítica, acceda o no a la nulidad propuesta por la defensa. La ley 734 de 2002 es muy precisa y permite que en cualquier instancia dentro del proceso, cuando se advierta una irregularidad, pues la misma se exponga y sea el operador disciplinario en últimas quien, valorando tal situación, decida lo pertinente. Y es que, mire, señor personero, que el artículo 143 establece las causales de nulidad, y entre ellas he visto que, al parecer, se ha afectado el numeral 2, que es la violación del derecho de defensa del investigado, y la causal establecida en el numeral 3, que es la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso. Esas dos causales se entran a desarrollar bajo la siguiente situación fáctica que ya sin más preámbulos me permito exponer. La presente solicitud de nulidad de todo lo actuado en el proceso disciplinario de la referencia se solicita con base en las causales anteriormente dichas, causales estas que están contempladas en la ley, y por lo tanto me permiten hacer el primer punto a desarrollar: violación del derecho de defensa del investigado. Al investigado se le vulnera, al parecer, su derecho de defensa al no permitirse que rindiera una versión libre y espontánea,
omitiendo que el proceso se iniciara con indagación preliminar en cabeza suya, cumpliendo con los requisitos establecidos para este tipo de indagaciones. Contrario a estas garantías, inicialmente, y quiero llamar la vista y la atención del despacho, se recepcionó una queja ciudadana. Esa queja ciudadana es de la señora Orliz Vera Rodríguez. La queja llega sin aporte de pruebas, sin ser ratificada, y en lugar de la personería iniciar una indagación preliminar con base en esa queja, lo que se hizo fue transformarla en informe de servidor público de lo trasladado por la Contraloría Municipal, para así manejar a cualquier tiempo en la investigación e impedir una versión libre del investigado y tramitar el proceso verbal como proceso verbal, cuando la realidad es que debió tratarse dentro de un proceso ordinario iniciado por queja ciudadana contra sujeto conocido y claramente determinado, con derecho a ser escuchado en versión libre. Posteriormente, y en razón a que la misma queja fue interpuesta ante la Contraloría General de Santiago de Cali, se recibió, como bien lo acoté en líneas precedentes, el hallazgo fruto de la mesa de trabajo que realizara el ente de control, realizando la acumulación de los procesos 305 al 301 de 2017. Señor personero, doctor Luis Fernando Martínez Escobar, esta situación nace de un contrato visible dentro del expediente a folio 6 y subsiguientes. El contrato lo firmó el secretario de Deportes. Luego entonces, fácil era evidenciar en su momento que el sujeto determinado era el doctor Silvio Fernando López Ferrer. Los presupuestos de la indagación preliminar son: primero, verificar la ocurrencia de la conducta; segundo, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; y tercero, verificar al presunto autor de la falta, es decir, determinarlo, hacerlo visible. Y resulta que de la misma queja y del informe que llega de la Contraloría, era muy fácil entrar a deducir que el presuntamente implicado dentro de la actuación objeto de investigación en la personería era el doctor Silvio Fernando López Ferrer. Luego entonces, esa indagación preliminar debió surtir una etapa de notificación conforme lo establece la sentencia C555 del año 2001, porque ya precisamente la Corte Constitucional en esa sentencia ha establecido que la publicidad de los actos conlleva al ejercicio propio del derecho de defensa, de que la persona pueda entrar a contradecir y participar dentro del proceso. Dice que la sentencia 892 del 99, abro comillas, que entonces tenemos, dice la Corte, que solamente las notificaciones cumplen el propósito de dar a conocer en forma efectiva las providencias que se dicten, por lo que el hecho de limitar dicha forma de comunicación a determinados actos procesales priva el principio de contradicción y por ende el derecho constitucional de defensa. Otros actos procesales que pueden ser proferidos durante el trámite de proceso disciplinario y que por la naturaleza misma de la decisión que contiene deben ser conocidas por el disciplinario para poderlos controvertir. Hubo una instancia procesal que no fue conocida por mi representado, en tanto que esa indagación preliminar, de ser notificada, pudo haber sido precisamente controvertida y se priva precisamente el ejercicio del derecho de defensa de mi defendido en una actuación que él desconoció en su recaudo probatorio, en su conformación y en su impulso. Dice por último la Corte en la referida sentencia C555 de 2001, magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra, que en tal virtud la Corte entiende y ha entendido
que los derechos de contradicción y controversia tienen vigencia desde la iniciación misma del trámite administrativo y disciplinario, es decir, desde la indagación preliminar, pasando por la investigación disciplinaria y el juzgamiento. Sobre el particular, son claros los siguientes conceptos vertidos en la sentencia anteriormente citada. Acota la Corte, dice, en síntesis, como se ha visto, la oportunidad de contradicción probatoria existe tanto en la indagación preliminar como en la investigación y en la etapa de juzgamiento, según se desprende de los artículos 80 y 153 del CDU. Mire, señor personero, que cierra la Corte diciendo que la contradicción viene de la misma indagación preliminar y se cercena precisamente ese derecho cuando en la indagación preliminar se abre como averiguatorio, cuando era muy fácil determinar y establecer el sujeto. Continúo entonces, manifestando que al no escucharse en versión libre al investigado, no obstante a tenerlo identificado, se incurrió en la presunta irregularidad funcional, ya que la queja ciudadana se presentó directamente en su contra. Así como el traslado del hallazgo de la Contraloría se hizo de la misma forma y toda vez que el contrato objeto de revisión fue suscrito por el funcionario Silvio Fernando López Ferro, secretario de Deporte y Recreación de Santiago de Cali. Se abrió indagación preliminar de carácter averiguatorio por parte del señor personero delegado, en su momento Orlando Barrera Cutiva, mediante auto número 478-2017, estableciendo en el mismo que el despacho considera conducente la práctica de todas y cada una de las pruebas que se consideren necesarias y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, omitiendo en la misma nada menos que la versión libre del investigador ordenada en la Ley 734 de 2002 y múltiples sentencias de la Corte Constitucional de las cuales hice alarde en su momento, por cuanto esta omisión vulnera el derecho de defensa del investigado y con este el debido proceso. Tenemos que la queja ciudadana interpuesta se presenta por un supuesto incumplimiento del contrato 4162.026.1754 del 23 de agosto de 2016. Asimismo, como claramente lo expresa el informe final de la Mesa de Trabajo de mayo 9 de 2017, la Contraloría estructura el hallazgo con incidencia disciplinaria por presuntamente no permitir la Secretaría de Deporte y Recreación la ejecución del contrato ya referido, generando riesgo en los recursos públicos dados para su administración. Es decir, que tanto la queja como el informe de la mesa individualizan al presunto responsable, esto es al servidor público Silvio Fernando López Ferro, como ordenador del gasto, que para la época de los hechos desempeñaba el cargo de secretario de Deporte y Recreación de la Alcaldía de Santiago de Cali. Es decir, que es claro para el investigador disciplinario que desde el momento de la queja ciudadana interpuesta por el separado antes ente de control, el sujeto a investigar era conocido y determinado, por ende debió efectuar el procedimiento de ratificación de la queja y llamarlo en versión libre de conformidad con la sentencia C430 del 97. Dice esa sentencia, la queja no es prueba, porque de serlo no necesitaría demostrarse, a menos que sea ratificada por las formalidades propias de la prueba testimonial. Ella puede dar origen a la acción disciplinaria según el artículo 47 del CDU, es decir, eventualmente puede poner en movimiento la actividad disciplinaria y en tal situación determinar la posibilidad de que se surta la indagación preliminar y que se cite al funcionario denunciado para que exponga su versión sobre los hechos constitutivos de aquella, o bien para que se abra la investigación si el contenido de la queja se deduce que hay mérito para ello. Se cierran las comillas. Como ya se manifestó, en este caso la queja ciudadana no fue ratificada ni se llamó a mi defendido para que rindiera versión libre, sino que esta queja se utilizó como información para impulsar una investigación de oficio, generar un informe de servidor público, que se sumó al informe de la Mesa de la Contraloría, que en últimas consolidó el primer informe, y así impedir que mi poder dante fuera escuchado en versión libre, con el fin de aperturar proceso verbal en lugar de ser ordinario. De otro lado, la omisión en la valoración de la versión libre del investigado implica abandonar la posibilidad de determinar el grado de culpabilidad con el cual actuó el procesado en la conducta, por la que es objeto del proceso administrativo disciplinario. Eso implica que no hubo un análisis formal, a mi juicio, repito, ¿sí?, salvo mejor criterio de su parte,
Un análisis, como bien lo dije, formal e integral del material probatorio vertido en el proceso, pues resulta pertinente recordar que la versión libre no solamente es un medio de defensa del implicado, sino también un medio de prueba a partir del cual se puede determinar el grado de conocimiento que tenía el implicado al momento de cometer la conducta, si tenía o no razones para adoptar la decisión y de ello exigirle o no una conducta distinta. Siguiente punto, al parecer irregular, es que la prueba no fue recaudada en debida forma. En cumplimiento del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier sujeto procesal o de forma oficiosa. La carga de la prueba le corresponde al Estado, acota la ley disciplinaria. La presente investigación tuvo su inicio en la queja ciudadana suscrita por la señora Orlis Vera Rodríguez, en la que, a juicio de esta entidad, denunció una posible irregularidad en un procedimiento contractual de administración de un escenario deportivo a cargo de la Secretaría del Deporte del municipio de Santiago de Cali. Si el proceso se inicia por queja ciudadana, esta debió ser valorada y ratificada, no utilizarse para buscar proferir así un informe de servidor público, con lo anterior unido a la falta de notificación de la indagación preliminar a la que hice referencia y por ende al llamado obligado a versión libre. Entonces se demuestre que desde el principio mi poder dante ha carecido de esas mínimas garantías dentro del proceso. Prueba inexistente. En aplicación del artículo 140 de la Ley 734 de 2002, la prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o con conocimiento de los derechos del investigado se tendrá como inexistente. Por lo anterior, la queja ciudadana presentada sin las formalidades legales, sin el respectivo juramento, sin ser ratificada, que fue utilizada para impulsar a la personería para actuar de oficio, lo cual no es lo correcto, originó un informe de servidor público utilizado como prueba para elevar pliego de cargos, es decir, citando audiencia en proceso verbal, por lo tanto, debe tenerse como inexistente. Siguiente punto, la existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. Con la expedición del auto número 068 del 23 de enero de 2018, se presentan irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso en contra de mi defendido en razón a: primero, la investigación disciplinaria no se origina por informe de servidor público. La investigación en realidad se origina por queja ciudadana impetrada por la señora Orlis Vera Rodríguez, radicada en la Contraloría el 8 de noviembre de 2016 y en la Personería el 28 de abril de 2017. Con base en esta queja, se emite informe y se traslada para inicio de investigación disciplinaria. De conformidad con el artículo 69 del CDU, la acción disciplinaria se iniciará y se adelantará de oficio, por información proveniente de servidor público o de otro medio que amerite credibilidad, o por queja formulada por cualquier persona, y no procederá por anónimos, salvo en los eventos que cumplan los requisitos mínimos consagrados en los artículos 38 de la Ley 190, del 95 y 27 de la Ley 24 del 92. Es decir, señor personero, que de conformidad con el mandato legal, con la queja presentada por la señora Vera Rodríguez, debió iniciarse el proceso correspondiente en la personería. Sin tener en cuenta lo establecido en la normatividad, la personería, en lugar de iniciar indagación preliminar, produjo un informe de servidor público, cambiando así el verdadero origen de la investigación disciplinaria. Como se puede observar, el auto número 068 de enero 23 de 2018 expresa, y soy literal: la presente investigación se inicia mediante oficio remitido por la Contraloría General de Santiago de Cali el día 14 de junio de 2017, donde traslada una presunta incidencia disciplinaria relacionado con el funcionamiento del contrato número 4162.0.26.1.75754 celebrado por la Secretaría del Deporte con la Junta de Acción Comunal del barrio Antonio Nariño. En realidad, cuando llega el informe de la Contraloría, la investigación ya se había iniciado. Ya la queja ciudadana se había presentado ante la personería 2 meses atrás. Mire usted esa parte cronológica. Por ende, el órgano de control disciplinario debió iniciar la indagación preliminar, llamando a la quejosa a ratificarse y permitiendo la versión libre de mi poder dante en esa instancia. En su lugar,
omitió la indagación preliminar respecto de la queja presentada y posteriormente utilizó como anillo al dedo el informe de la Contraloría para seguir omitiendo la indagación preliminar con las garantías que esta etapa contiene, y con base en el informe del ente de control fiscal realizó esta indagación, pero en averiguatorio, según el auto 478 de julio 9 de 2017, con todo y que se sabía desde el principio que el presunto responsable, según la queja y el informe de la Contraloría, era el señor López Ferro, es decir, que sabía que el sujeto estaba plenamente individualizado, pero omitió abrir indagación preliminar para no escucharlo en versión libre, además de que así no debía llamar al quejoso a ratificarse y presentar su declaración bajo la gravedad de juramento, es decir, que le dio un uso indebido, al parecer, a la queja ciudadana, no realizó indagación preliminar con sujeto individualizado y por ende no lo llamó a versión libre y en su lugar decidió tramitar el proceso verbal, el cual de conformidad con diferentes decisiones de la Procuraduría General de la Nación, como máxima entidad rectora del Ministerio Público, ha sido desconocido. Enseña la doctrina disciplinaria que el Código Disciplinario Único no exige un rito predeterminado para recepcionar una queja que desee formular un ciudadano, pero los requisitos indicados en el artículo 29 del Código de Procedimiento artículo 9 del Código de Procedimiento Penal son aplicables. La queja se hará bajo juramento, verbalmente o por escrito, dejando constancia del día y hora de su presentación, y contendrá una relación detallada de los hechos de que conozca el quejoso. La queja debe revestir algunas exigencias adicionales, acompañarse de las pruebas existentes y que se encuentren en poder del quejoso, o de la indicación del lugar o de las personas que permiten su acceso. Si bien es necesario rescatar el valor ético de la denuncia, también es cierto que debe evitarse la temeridad en la formulación de acusaciones generales, vagas, superfluas, difusas, no concretas, fruto del desamor o malquerencia. Ratificación de la queja, como punto a resaltar. La normatividad disciplinaria no hace mención de la exigencia de hacer ratificar la queja formulada. Sin embargo, como dijo la Corte en la ya citada sentencia C430 del año 97, al no ser que es una prueba, porque de serlo no necesitaría demostrarse, debe ratificarse con las formalidades de la prueba testimonial bajo la gravedad del juramento, a fin de que no se considere una mera información sino una prueba testimonial, ni tampoco el impulso de la acción disciplinaria sea de carácter oficioso. De allí la gran diferencia entre lo establecido por la Corte Constitucional, seguido en sus procesos por el máximo órgano rector del Ministerio Público, frente a lo realizado por la personería, ya que ésta no la ratificó para que sirviera como testimonio, no inició el proceso con base en esta, sino que la utilizó como información para impulso oficioso que permitiría generar un informe y basarse en este para iniciar el proceso. Dijo la Corte en esa sentencia que, como ya lo dije, la queja no es prueba porque de serlo no necesariamente tendrá que demostrarse a menos que sea ratificada con las formalidades propias de la prueba testimonial. Si el proceso se hubiera realizado atemperado a la Ley 7.4, a la jurisprudencia y a las decisiones del máximo órgano del Ministerio Público, estaríamos en presencia de un proceso ordinario originado por queja ciudadana, como muchos procesos que se han iniciado desde que se dio al pueblo la posibilidad de controlar las actuaciones de los servidores públicos recurriendo a los entes de control. En cambio, lo que ocurrió fue que el quejoso presentó un suscrito irregular sin siquiera mencionar que lo hizo bajo la gravedad del juramento en la Contraloría del 8 de noviembre de 2016 y en la personería el 28 de abril de 2017. Lo que determina que se reúnen los supuestos para que el proceso hubiese sido originado con base en queja ciudadana, no en informe de servidor público, debiéndose abrir investigación preliminar, solicitar el envío de los expedientes, pedir ratificación de la queja, dar la oportunidad para que el funcionario en esa instancia procesal pudiera controvertir y en caso de que existan los supuestos legales, aperturar investigación disciplinaria en proceso ordinario, porque precisamente lo que sea verbal es que se varió de origen de la investigación
estableciéndose la misma en informe de servidor público, ya que obviamente lo argumentado en este tipo de informes ofrecen más credibilidad que los argumentos de la queja. Otro punto a resaltar, señor personero, es que no se cumplen los supuestos del artículo 57 de la Ley 1474 de 2011. Para que proceda el proceso verbal, deben presentarse las razones establecidas en el artículo 57 de la Ley 1474 de 2011, lo cual no se cumple en este caso, por cuanto ninguna de las razones expresadas se enmarca en los incisos 1 y 2 de este artículo. De los supuestos del inciso 1 que conllevan el procedimiento verbal, no se presenta ninguno. De las 25 faltas gravísimas contempladas en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002 que exige el procedimiento verbal, no se cumple ninguna, en razón a que el auto número 068 de enero 23 de 2018, al momento de calificarse la falta se hace como gravísima de conformidad con el numeral 32 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en la cual no incurrió mi poder dante, ya que el contrato, ya que el contrato, por el que se presentó la queja, fue perfeccionado, pero nunca inició. Y allí llamo la atención del operador en decirle que hay una indebida adecuación típica, porque si el contrato no inició, el contrato nunca fue terminado. Entonces, si no fue terminado, el cargo... Sí, doctor. Sí. Estamos hablando de nulidades y no del proceso. Planteemos la cosa un poco más serio, doctor, porque veo que está dilatando la cuestión. No, usted me está diciendo a mí aquí que está pidiendo nulidades. Y ya tocó el contrato. El contrato es parte del proceso y es un presunto cargo. Entonces, o se va a dedicar a efectuar el cargo o a hacer las nulidades. Para que acabemos el proceso, porque ustedes... Yo la respondí una vez la reposición, porque yo creo que es lo que tengo aquí. Pero si ya habla del contrato, ya es otra cosa que no tiene nada que ver con las nulidades. Entonces, yo les pido a favor de que concrete con las nulidades, que ya lo venía haciendo, ya entiendo, sí. Pero si habla del contrato, ya es otra cosa. Es que, mi doctor, primero, no me haga sentir mal, porque usted me está diciendo de que me vuelva serio, y yo estoy serio, doctor. Primero, claro, su lenguaje me hiere y me lastima como profesional del derecho, ¿sí? Porque yo, pues doctor, la verdad... Sí, claro, doctor, claro, pero dígame, pero ajustando el lenguaje, porque cuando usted me trata de no serio, la verdad yo me siento lastimado. Atempérese a las nulidades inicialmente. Y en los descargos ya me desvirtuó el contrato que es el cargo. Porque usted está para darle orden al proceso. Y yo estoy para darle el proceso. Si yo no puedo, si usted me va a hablar de nulidades, dedíquese a las nulidades en este momento. Paramos ahí, yo le respondo. Y luego hago los cargos con referencia al cargo, porque ya tengo que el contrato seguro que no soy yo, porque es materia de que no es nulidad sino de descargos. Simplemente le pido consejo y si no lo he estimado, le pido disculpas. Gracias, doctor. Mi más faltaba, pierda cuidado. Cuando toco el contrato, doctor, es que me refiero a que vicia el proceso y es causal precisamente de nulidad una imputación errada, en tanto que el cargo único se habla de dar por terminado el contrato cuando el contrato no fue terminado. ¿Correcto? Porque nunca empezó. Y no se puede terminar lo que no empezó. ¿Sí? Eso es sin profundizar en aspectos de fondo del contrato que no vienen al caso, simplemente la errada adecuación típica que lleva precisamente a establecerse una causal de nulidad. Entonces, si el contrato no inició, no hubo necesidad de terminarlo y mucho menos pues, se declaró su caducidad. Y por lo tanto, no se puede asegurar, o sea, se puede asegurar que no inició
puesto que la cláusula decimosexta del mismo establece los requisitos propios de ejecución del contrato, los cuales no se dieron. La realidad jurídica conocida por la quejosa, puesto que en el oficio del 6 de septiembre de 2016, con el cual hizo entrega de las pólizas, hizo entrega de la póliza para la iniciación del contrato, pero repito, faltaron presupuestos de fondo que no permitieron que el contrato precisamente tuviera efectos en su desarrollo. Luego entonces le recabo en lo mismo para cerrar este capítulo especial de la errónea adecuación típica que vicia precisamente la imputación y por ende el proceso. En suma, y a modo de conclusión, debo manifestarle al despacho que un proceso que tuvo un sujeto determinado, que se abre indagación preliminar de carácter averiguatorio, y de carácter averiguatorio, a pesar de tenerlo identificado, no se notifica, priva y cercena el derecho de defensa del investigado, y por lo tanto, lo ideal en procura de sacar un proceso limpio y no contaminado sería rehacer la actuación. Lo segundo es como bien lo acoté y lo desarrollé, la indebida imputación bajo la premisa establecida en el auto de citación a audiencias, y por lo tanto, esta situación es la que muy respetuosamente me permite manifestarle al despacho que conforme a esas causales indicadas al comienzo del escrito y todo lo desarrollado de la lectura del mismo, da para pedirle muy respetuosamente valore la nulidad de lo actuado en el proceso de la referencia desde la presentación de la queja de conformidad con el artículo 143, numerales 2 y 3 de la Ley 734 de 2002, de acuerdo con los argumentos antes mencionados que demuestran la vulneración del derecho de defensa y las irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, derechos fundamentales de mi defendido. Solicito además, señor personero, que se deje constancia en el auto que decreta la nulidad que debe agotarse el procedimiento ordinario en su etapa de indagación preliminar y solo si se reúnen los requisitos esenciales para proferir pliego de cargos, se cite audiencia para iniciar proceso verbal. En caso contrario, se continuará con la apertura de proceso ordinario de conformidad con el artículo 175 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 27 de la Ley 1474 de 2011. Hasta allí, señor personero. Muchas gracias, señor de la Defensa. Voy a pasar a contestarle cada uno de los puntos de la nulidad que está pedido en reposición. Pero primero voy a quedar lo siguiente. Lo que usted mencionaba ahí de la Corte no son sentencias unificadas, así que no son de obligatorio cumplimiento para cualquiera de las partes. En este caso para el personal delegado. Segundo, la indagación preliminar no es óbice para abrir proceso disciplinario. Dos, aquí hay unificación de dos procesos, 301 que es el mío y el 305 que era del personero Orlando Barrera. Efectivamente, posterioridad, con base a los documentos que allega el informe de la Contraloría, que es un hallazgo de una petición que hace una ciudadana con referencia a un contrato que fue firmado por el señor Fernando Ferro, un contrato sobre una cuestión de una fundación comunal. Ese informe no es una queja anónima, es un informe de una entidad de control. Por lo tanto, goza de la mayor credibilidad por parte de esta organismo de control. El informe encuentra un hallazgo por una mala planificación del contrato. Oye, él lo firmó, y si lo firmó era porque el contrato tenía unos estudios previos. Debe haber hecho una evaluación previa de la situación del contrato, es decir, el contrato no fue ni siquiera muy bien planificado. Y contrato que se firma es contrato que tiene validez.
De ahí que dentro del mismo informe que encontramos en la Contraloría hay una demanda de carácter administrativa por parte de la Junta de Acción Comunal, al cual no dejamos ejecutar el contrato. Ahora, con respecto al 305, esto incluye parte del mismo día, 27/06 de 2017, 301 y 305. El señor Orlando Barrera, el señor delegado que respondió por parte del mismo asunto, 305, había una indagación preliminar de carácter averiguatorio, por lo tanto no había quien, obviamente con los averiguatorios no había quien notificar y queda abierto el proceso. En el caso mío que 301, con base, le voy a explicar al doctor porque tiene una equivocación errada, los motivos fundantes para aplicar el procedimiento verbal está claro en el 135. Y el numeral 32 del artículo 48, el mismo artículo 135 plantea que dentro del procedimiento verbal, las faltas gravísimas contempladas en los numerales, lo va a leer 2 del artículo 48, 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 32. Creo que con los ponemos nosotros está la posibilidad de abrir directamente el proceso verbal y no el ordinario. Así que en ese sentido, la gente está equivocada frente a eso. Los motivos fundantes, lo voy a explicar aquí, doctor, para abrir el proceso verbal por encima del ordinario, es confesión, infragancia, y las normas taxativamente nombrados en el artículo 48. Y la cancelación del contrato de la manera bruta, como lo dijo el señor profesor, el señor secretario de Deportes presuntamente, está contemplado en el numeral 32 del artículo 48. Eso le da la posibilidad de ir directamente al proceso verbal. Ahora, en la parte final del artículo 135, aquí le hago caridad porque no es necesario abrir una indagación preliminar. No es hoy para abrir un proceso disciplinario. Si están dadas, y cualquiera que vea el caso, el sujeto que estaba aquí detalladamente informado entre los hallazgos, que hizo la Contraloría, y al momento de la decisión se efectuó la investigación, dado que los delitos sustanciales para prohibir el pliego se esperaba audiencia. Es decir, para mí era claro el informe de la Contraloría, no la queja, era el informe. Y ese informe se basaba en una queja que hizo la persona que se presentó por el contrato. Y le repito, el documento que manda la Contraloría es un documento que goza de plena validez, porque es una entidad de control, no es cualquier entidad. Y ahí hay una serie de meses de trabajo y una investigación muy seria que es la Contraloría con el contrato, visita el terreno o el club donde se va a llevar el contrato. Hay 2 o 3 veces de trabajo muy bien planificadas y hay un concepto donde un informe final que está en la forma 32, donde se analiza las conclusiones de todo lo que se hizo, las respuestas de los funcionarios que estuvieron allí, la respuesta de los contratistas, la respuesta del mismo señor secretario que firmó el contrato, y obviamente eso dio para un hallazgo de carácter disciplinario que fue trasladado y que le tocó por parte del 301. El 301 llegó primero que el 305, por obvias razones. El 305 fue manejada por otra cuerda procesal, pero yo arranqué primero con el proceso disciplinario, porque para mí están dadas las bases fundamentales para abrirlo. De ahí que el doctor Barrola tenía que entregarme obviamente para unificar en la misma cuerda el proceso. Y el doctor inició la indagación preliminar de manera averiguatoria, es decir, que no tenía por qué haber llamado al doctor Ferro o al doctor Fernando López Ferro a versión, porque no lo citó, era averiguatorio. Segundo, en el proceso verbal que estamos llevando a cabo, el señor tiene las mismas garantías procesales. Aquí puede versionar libremente hasta su primera instancia. Así que aquí no se ha sancionado en ningún momento el proceso. No se llamó antes porque no fue una indagación preliminar por parte mía y la indagación preliminar del doctor
Eduardo Barrera era trato averiguatorio. Entonces, como no había en su indagación su veto procesal, directamente señalado, no era que llamarlo a rendir indagación. Solamente se podía llamar a algunos funcionarios si aún no lo tenía él. Pero una vez, visto los criterios de la prueba, me lo llamó, al rato que yo me adelanté en el proceso, y él día que entregarme a mi prueba como lo tenía. Y yo lo revisé muy bien, porque en el momento que yo encontré que estuviera nombrado en indagación preliminar, en el veto procesal, tengo la primera certeza que yo lo he llamado, como lo he llamado en otras oportunidades. Si usted mira en el folio 35 del expediente, dice indagación de carácter averiguatorio, cargo por averiguar, Secretaría de Deportes, dice que ese es innominado, no tiene nombre. Así que no hay que llamar ni hay que notificarlo. En ese momento sí le digo que ahí usted de pronto no cayó muy en cuenta de ese proceso. Segundo, y vuelvo a repito, los pueblos tienen un nacimiento de ordinario. La indagación preliminar, cuando tiene un sujeto determinado, una vez uno abre la indagación preliminar y hace el estudio de documentos previamente, dice, es una nota, lo puede llamar, o si no, de una vez le abre proceso verbal. Eso no es en ningún momento ninguna causalidad. Y el numeral 32, taxativamente del 157, es un medio fundante para un proceso verbal de manera obligatoria por parte de los operadores. Y el artículo 32, que es la presunción que estamos llamando acá, porque aquí en este momento él también se equivoca cuando está hablando que estamos calificando el cargo, ¿no? Aquí se está presumiendo un cargo. Y a ustedes se les invita es para que vean la diferencia de la presunción. El cargo se califica en el fallo absolutorio o en el fallo condenatorio. En este momento solamente estamos presumiendo que pudo haber cometido esa falta, haberla por terminado sin presentar causales previstas en la ley para la conducta que cometió, haber cancelado una vez firmado el contrato y no haber ejecutar. Entonces, esa presunción es la que está llamando a ustedes aquí para que vayan a desvirtuar ese cargo. Y segundo, esta cosa no tiene por qué es juramentada, doctor. Jamás. Las quedas se reciben abajo y se supone que son buenas red, para eso nosotros las investigamos. Y créanme que aquí hay muchas quejas que se han desvirtuado porque no les vemos una seriedad. Y esta queja por la que se presenta el proceso, yo repito, es un informe de la Contraloría General, son documentos públicos firmados por contralores debidamente nombrados, con todas las etapas procesales que le dieron al doctor allá, al doctor Fernando López. Más aún, quiero decirle, ella también traía ese guardo aquí que tenemos hasta la hoja de vida, el contrato, la función del doctor Ferro, están los documentos dados para abrir el proceso. Es decir, aquí no hay índice de duda para abrirle de una vez el proceso disciplinario, porque en el informe está muy bien detallado el contrato, las personas perjudicadas presuntamente por la actuación del doctor Fernando. Venía una mesa de trabajo donde fue interrogado por la Contraloría, donde él dio las correspondientes fundamentaciones que a la Contraloría no le pareció. De ahí que la Contraloría, que no fue muy contundente, porque la Contraloría hoy visitó inclusive el escenario y luego sigue la misma persona que ha estado por mucho tiempo vigilando o administrando ya el escenario. Es decir, que ella dio unas cosas de seguridad, pero nunca fueron planteadas de una manera seria, como dice la Contraloría, de que para mí era obvio abrir el proceso por la presunta falta y llamarlo acá para que desvirtúe la falta. Así que yo las nulidades no las concedo, porque aquí se ha dado el debido proceso, yo lo explico, y la indagación preliminar no es óbice para abrir o para llamar a las personas, y si es de carácter obligatorio, no necesita. Y nos están dadas todas las bases, toda la información, todas las pruebas, documentos sobre la Contraloría, y está marcada taxativamente en el numeral 32, en el artículo 48, eso es más motivo fundante para yo llamarlo en proceso verbal. Y es lo que estoy haciendo, por lo tanto, doctor de la defensa, yo, dentro de la respuesta al recurso de nulidad, yo no se la concedo. El segundo punto, respecto al contrato, y fue el momento que
digo, un contrato no firmado, él tiene que ir a demostrar con pruebas claras y fehacientes por qué firmó un contrato y después no lo dejó ejecutar. Porque allí le voy a decir, doctor Mendoza, los contratos tienen que tener una planificación antes de ser firmado, porque está en juego el presupuesto público. Entonces, tiene que haber unos estudios previos. Cualquier contrato que sea la ley 80 y la ley 1150 de 2007 plantean que los nominadores, sus asesores o aquellos que tienen que ver con contratación, tienen que hacer un estudio previo de planificación para que los contratos se puedan ejecutar uno aquí otro. Se puede ejecutar por la persona que lo va a hacer, porque tiene los medios económicos, tiene los medios jurídicos, es una persona idónea, el sitio donde se va a prestar el contrato, es algo que se pueda acceder a él. Entonces, allí hubo una falta de planificación del doctor Silvio y sus asesores, no sé quiénes son. Y aquí se ha llamado a este proceso es para que venga a desvirtuar el cargo que hizo una clase ciudadana, que como se dice que es correcto, pero que aquí se ha abierto por un informe de un hallazgo presuntamente con incidencia por parte de la Contraloría. Yo lo dejo ahí, no sé si usted quiere aportar algo más, pero yo de plano de una vez le niego la nulidad, porque este proceso se ha hecho bajo la batuta del procedimiento disciplinario basado en el mismo código procesal y las normas que corrigen el código administrativo. Muchas gracias. Sí, por favor, si tengo algo más que decir, algún recurso frente a mi negativa de militar el proceso. Gracias, señor personero. Conforme al artículo 113 de la Ley 734 de 2002, de manera respetuosa interpongo recurso de reposición contra su decisión de negar las causales de nulidad argumentadas por esta defensa por las siguientes razones a saber. Señor personero, el derecho público es reglado. Nada está en la inventiva del operador disciplinario en lo que compete a este tipo de instancias. La ley 734 marca un derrotero a seguir. La jurisprudencia son criterios que sirven de interpretación y de desarrollo del derecho, y por lo tanto, cuando usted me dice que no son sentencias de unificación y por lo tanto lo desestima, me parece que es arbitrario de su parte, se lo digo de la manera más respetuosa. Quiero hacerle mención que usted mismo en el discurso, y bien puede apreciarse, está reconociendo de manera enfática que el contrato no se terminó. Usted mismo lo dijo, usted lo reconoció. Entonces, pero claro, es que el contrato, y no voy a entrar a defender porque estoy definiendo unas causales de nulidad, simplemente hay que hacer una precisión en materia contractual. Una cosa es el perfeccionamiento del contrato y otra cosa es la ejecución del contrato. Son dos instancias totalmente distintas, ¿sí? Son dos instancias totalmente distintas desde la teoría contractual del Estado regida en la Ley 80 y la Ley 1150. ¿Correcto? Entonces, si confundimos las dos etapas, podemos entrar precisamente a hacer interpretaciones que no estén acordes a derecho. Lo segundo, sí es obligación notificar una indagación preliminar cuando el sujeto está determinado. Sí es obligación, lo dice el artículo 103 de la Ley 734 de 2002. Pero es que el sujeto está determinado, doctor, de la misma lectura del contrato. La señora Ortiz se queja de una situación irregular de un contrato. Y entonces, lo elemental es acudir. ¿Quién firmó el contrato? El contrato lo firmó Silvio Fernando López Ferro y lo firmó la señora Quejosa Ortiz. Entonces, siendo así, determinado el sujeto, ¿por qué se abre averiguatorio? ¿Por qué? Pues, no, es que eso es la actuación de la personería que es arbitraria. Es arbitraria, claro, porque abren averiguatorio lo que no tenía que abrir en averiguatorio cuando el sujeto estaba determinado, doctor. Estaba determinado. Yo le pregunto,
¿estaba o no determinado? Y quiero que me responda enfáticamente del informe y de la queja. ¿Está determinado que el doctor Silvio Fernando López Ferro es el sujeto procesal dentro de la actuación a investigar? Claro, doctor, era simplemente mirar minuciosamente cada una de las pruebas para deducir. Pero abren averiguatorio y se escuda en el averiguatorio para no notificar una actuación que conforme al artículo 103 de la ley 734 ameritaba notificación personal o en su defecto notificación por edicto. No me puede negar lo innegable, ¿sí? Lo innegable. Está determinado el sujeto, usted lo reconoció en su discurso, ¿sí? Y dijo que cuando llegó, ahí está el audio, claro, en su discurso usted lo reconoce, dice del informe de la Contraloría, ¿sí? Y claro, ¿y qué es el informe? Una situación irregular en la que está en curso el doctor Silvio Fernando López Ferro, persona conocida de la ciudad de Cali, de trayectoria, es el secretario del deporte, no es cualquier ciudadano, no es cualquier funcionario del común de los que transitan por aquí, por estos lados de lo público en la alcaldía municipal, ni mucho menos, es el secretario de deportes, de tal manera que si estaba determinado, doctor, no es al arbitrio o a la liberalidad del operador decir si verdaderamente lo individualizo o no. Si era de fácil de determinación, tenía que haberse individualizado y no se hizo por parte del Ministerio Público a sabiendas de que la persona estaba identificada, porque es que yo no puedo mirar el contrato de manera parcial, o sea, lo miro para extraer una situación y para señalar que no había causal para terminación del contrato, que no hubo terminación, pero no puedo entrar a definir quién firmó el contrato. Si el contrato lo están firmando dos partes, la presidenta del barrio de la Junta de Acción Comunal, Antonio Nariño, y el secretario de Deportes. Es imposible negar lo innegable. Negar eso, doctor, sería como decir que en estos momentos estamos de noche, y son las 10 de la noche, y eso es imposible, doctor, cuando en estos momentos tenemos que son las 10 y 26 minutos de la mañana y está la claridad del día, ¿sí? Entonces, no es, doctor, de plena liberalidad, repito, decir que como no estaba determinado, pues el operador consideró a su inventiva. No, señor personero, la inventiva no puede cambiar en el Ministerio Público, que es garante de los derechos de los ciudadanos. No puede ser así, y esto no puede hacer carrera en el Ministerio Público. Con el respeto y la admiración que yo le puedo llegar a tener a usted por su sabiduría disciplinaria, pero sí tengo que decirle encarecidamente, más aún cuando yo los procesos los llevo hasta instancias finales. Y eso sería mal, no alegar en sede administrativa lo que más adelante tengo que alegar en sede judicial. ¿Sí? No, claro, doctor, pero déjeme hablar y no me riposte porque usted va a tener su oportunidad, doctor. ¿Sí? Entonces, no, claro, pero es que yo no estoy interactuando con usted, estoy haciendo una exposición de manera respetuosa y ya usted ahorita pues valora el recurso y me decide si sí o si no. ¿Sí? Entonces, es cierto que el proceso verbal se da bajo los presupuestos que usted hizo mención, confesión, flagrancia y frente a las faltas taxativas ya definidas y descritas. Pero, ¿cómo usted me va a decir que está taxativa, ¿sí? El artículo 48, numeral 32, que dice dar por terminado un contrato que lo reconoció en su exposición no tuvo terminación? Una cosa es que no se haya ejecutado y otra cosa es que no se haya terminado, doctor. Yo sí se lo digo de manera muy encarecida. Precisemos los términos contractuales para poder entrar a decidir esta situación del doctor Silvio Fernando López Ferro. Porque si no tenemos clara el aspecto contractual regido por las normas mencionadas, ley 80, ley 850 y demás, claro que nos vamos a confundir. Una cosa es la situación directa de no ejecución del contrato y otra es la situación de darlo por terminado. No hay un documento en la cual se diga que el doctor terminó. Y hasta donde yo sé, la contratación pública es documentada. No es verbal. No es verbal. El contrato no terminó. Por eso yo le recabé en la errónea adecuación típica. ¿Cómo va a decir que no terminó el contrato cuando no comenzó un contrato? No hay acta de inicio, no hay aprobación de pólizas y sobre todo, doctor, la ciudadana no allegó la seguridad social, requisito sine qua non para iniciar un contrato con el Estado. Así lo dice la cláusula 16ª del contrato. 1.
el perfeccionamiento con la firma. Y dos, la ejecución. Y la ejecución queda condicionada, 1, a las pólizas, la aprobación de las pólizas y la seguridad social del contrato. Luego, entonces, si no se cumplieron con estos detalles, no podía haber ejecución, más allá de las otras circunstancias que se presentaron, que quizá a su criterio, digámoslo así, apresurado a lo mejor, entraron a hacer una imputación dentro de un contexto que viola la adecuación típica. No puede tipificarse esa conducta establecida en el artículo 48, estableciendo que se dio por terminado un contrato cuando el mismo no empezó. Se termina lo que inicia, no lo que no inicia. Tampoco se puede negar, señor personero, que sí hubo una indagación preliminar. Y vuelvo a resaltar sobre lo mismo, pero se omitió su notificación personal. Y esa es la sentencia que yo le estoy citando, la de Marco Gerardo Monroy Cabra, la C555 de 2001, que usted no puede desestimar simplemente porque no es sentencia de unificación. Es la verdad, porque si entonces no tendríamos nunca claridad jurídica si nos vamos a dedicar a esperar sentencias de unificación. No, doctor, la jurisprudencia aclara, y es más, no solo la jurisprudencia, el artículo 103 dice, la indagación preliminar y el auto formal de apertura de investigación son actuaciones que deben notificarse personalmente. Y luego entonces, si el sujeto estaba determinado, a título de que se sustrae el operador disciplinario para abrir una indagación preliminar de carácter averiguatorio y no notificar llevando un impulso de una actuación a espaldas de mi defendido, porque solamente después de que considera que están dados los presupuestos para abrir proceso verbal, entonces lo cita. Pero no sirve de excusa jamás decir que si bien él puede rendir versión libre ahora, cuando, doctor, hay instancias que la ley lo consagra, si no la ley hubiera omitido conforme al artículo 150, que dice que en la indagación preliminar puede precisamente libremente el investigado rendir versión libre, a título de que se le priva al investigado entonces el desconocimiento del artículo 150 cuando dice que en la indagación preliminar se puede rendir versión libre, porque más adelante se puede rendir versión. Eso no es excusa, señor operador disciplinario. Eso no es excusa y eso dista precisamente de la esencia natural de la Personería Municipal de Santiago de Cali, garante de los derechos humanos, garante de los derechos legítimamente reconocidos. Y por eso, en honor al principio de legalidad, déjeme citarle este libro del Derecho Administrativo Sancionador en Colombia, autores Manuel Alberto Restrepo Medina y María Angélica Nieto Rodríguez. En su página 41, me permito leerle sobre la legalidad este parrafito que da mayor trascendencia y dice, mire, el principio de legalidad como parte integrante del debido proceso está consagrado en el artículo 29 del Estatuto Superior. En estos términos, nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 9, 10 y 11, y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, artículos 9, 3, 4, 14 y 15, lo incluye entre las garantías y derechos de todo procesado. Cuando usted se aparta de la normatividad en esa situación de justificar un averiguatorio, cuando no hay lugar a un averiguatorio en tanto que el sujeto estaba determinado, está afectando este marco de legalidad y por lo tanto todo el andamiaje que se desprende alrededor de los derechos humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y los demás aspectos que violan y cercenan el debido proceso de mi defendido. Señor personero, si la queja no es prueba a su juicio, no requiere ser ratificada, ¿por qué la relacionó en el auto de citación a audiencia? Me pregunto yo. Y es que yo lo veo aquí, no estoy mintiendo. Cuando yo en el folio 51 me dice, punto cuarto, folio 51, relación y análisis de las pruebas que fundamentan el cargo formulado. Obran como pruebas que fundamentan la presente decisión
las siguientes, documentales. 1. Petición formulada por la señora Orliz Vera Rodríguez a la Contraloría General de Santiago de Cali, donde solicita se investigue al señor, ¿qué es eso? Una queja interpuesta a la Contraloría y otra queja que ella interpuso precisamente a la personería. Entonces, si la queja no es prueba, no tiene que ser ratificada y todo su argumento, ¿por qué la relaciona como prueba? Si no es prueba, no es prueba, por lo tanto está mal relacionada. No puede entrar a relacionar una situación que no es prueba, no es prueba. Ni siquiera se tomó la tarea de decir, diría yo, informe de la Contraloría en la cual se adjunta oficio. No, la relaciona de manera independiente, individual, no derivada del informe. Entonces sí, señor personero, perdón por la contundencia, pero me parece que usted está desconociendo derechos fundamentales, derechos básicos de mi defendido, que yo no puedo pasar por alto, sobre todo si los quiero alegar en sede judicial. Porque en sede judicial me reconocen lo que yo alegué en sede administrativa. Por lo tanto, yo sí le pido encarecidamente, doctor, saneemos el proceso para que mi defendido, si usted a bien considera va a ser vencido en juicio, vénzanlo bien. Muchas gracias. Ya ha terminado, doctor. Pero bueno, va a explicar primero, porque se recoge reposición de plano y ya lo rechaza. La siguiente forma. Esto de conductas, esto es de finalidades. La conducta que cometió su defendido que ha firmado un contrato. Esa es la conducta, su función. 2. Al firmar un contrato, debe haber unos estudios previos, que le estoy diciendo hace rato. Una planificación de lo que se va a contratar, lo que va a contratar. Entonces, se le da una minuta de contrato con unos estudios previos que creo que le hicieron. Firma del contrato. Luego le dicen a la señora que lleve las pólizas. La lleva y después sale con el cuento de que haya problemas de seguridad. La señora, las puede colocarlas individuales. Hacían documentales o como sean testimoniales. Yo no puedo sacarle de aquí al informe. Creo que esto, tal como están planificados ahí, porque es una prueba. La señora, en un proceso, el 301, que igual que era directamente disciplinario, es un informe con base en una queja que hace la Contraloría General de Cali. La Contraloría hace toda una investigación. Hay 3-4 meses de trabajo. El señor ha visitado varias veces. Visitaron la sede para averiguar todo el problema de seguridad que había. La Contraloría tampoco lo halló, no lo encontró. ¿Oh? Entonces, básicamente, firma el contrato, es que la falta está ahí. No es que se ejecutó, no. Es que usted firma un contrato, está firmando por el municipio. El señor Fernando López es la parte moral de la administración pública. Y el delegado del alcalde de deportes. ¿Cómo va a firmar de manera ligera un contrato para después que no lo va a llevar a cabo? Esa es la falta. Es la conducta, no la finalidad. No me digan que el contrato no se hizo, que no se ejecutó, no. La conducta es esa. Su función. Si él va a dar un contrato, es plenamente planificado para poder meter la firma, o no lo firma. No está obligado a no firmar, pero lo firmó. Y cuando usted firma, crea una obligación entre las partes, independientemente de que usted diga que no. Y si hubiera dicho que no, debe lo fundamental en un acto administrativo, porque es un contrato del municipio, no es cualquier contrato. Y el señor Ferro, como usted lo dice, Fernando López, no es cualquier persona. Es el alcalde representado en deportes, no es cualquier persona, no, tengo claro. Y tenga en cuenta esto, doctor. Fueron dos procesos, el 301 que es el mío, es primero que el 305. Y yo tengo la posibilidad como evaluador a un disciplinario como que tenga aquí. Y no tengo por qué abrir indagación preliminar, te lo digo. Si están dadas las condiciones, yo la abro de una vez. Y si es un informe, la Contraloría, no es cualquier informe, no es cualquier queja, no es cualquier contrato. Es una conducta de hacer un contrato después de que lo lleva a cabo. No es que siga el contrato que estamos mirando aquí. Es su conducta.
de poner la firma de la alcaldía en un contrato para decir que no, porque no planificó antes. Que problemas de planificación es anterior a la firma, que si se está mirando en el proceso, que no creo que lo han mirado bien, con todo respeto. No está hablando de planificación. Y no una conducta finalizada, y la conducta puede ser ante ustedes. La firma es una conducta, no estamos hablando de cosas penales aquí. No, claro, es la terminación de un contrato sin los debidos elementos de ley, sin una debida planificación, la fundamentación que estoy dando. Claro, con eso que usted está como medio que me yo soy con todo respeto. Y segundo, cuando yo hago un proceso disciplinario de carácter verbal, es porque la ley me faculta. Ahí me dice, me da el estado del artículo tal, hágalo de una vez, no tengo que ir por ordinario. Es claro, el 157 lo plantea. Si los 48 son actos legales, hágalo. Y si están dadas las condiciones con el informe, la persona, yo pienso que hay una indagación preliminar, yo le llamo aquí al proceso. Y aquí puede darse de género también, como la puede llegar a dar la indagación. Y la indagación, mi querido doctor, se notifica con la unidad de nombre propio. La indagación que hace el doctor no tiene nombre propio, tiene pregunto. Si la indagación preliminar que de mi colega, bueno, claro que lo voy a decir, de manera obligatoria, y le hubiera dicho, con los documentos archivo, tampoco le han notificado a él el archivo. Es que son las dos caras de la moneda. La indagación se abre preliminar porque no puede archivar para llamar a los funcionarios. Y aquí se lleva muchos procesos de indagación preliminar que va a laboratorio y nunca el señor sabe que se fue la queja, el proceso, porque no tiene notificado. Y si la indagación preliminar es obligatoria, y el funcionario dice, hay que llamarlo, le llama a juicio, a que vincule el cargo, a eso es que le llama. Aquí no estamos calificando nada, también no está equivocado, doctor. Aquí hay una presunción de una conducta. Y lo que es primero yo, porque el presidente es un pueblo que el presidente es 5, entonces al llamarlo yo, es que todos los problemas acá, cuando yo ya voy a ver el tipo, yo no puedo volver a indagarlo. Yo ya vi el proceso, lo vi verbal, y lo llamé a él, porque no es mismo que estoy acumularlo acá. Es simplemente eso. Aquí no se ha violado a nadie, se ha violado el derecho a la defensa. Y tiene todas las categorías para venir aquí a hablar, a versionar, para eso testigos contra el proceso verbal, no ordinario. Así que yo también estimo el recurso de comisión de la defensa y proseguimos con el proceso. Pero doctor, ¿qué más va a decir? Gracias, doctor. Sí, me asustó porque en principio, cuando me dijo que lo iba a rechazar, pensé que el recurso efectivamente iba a ser rechazado, ¿no? Usted lo atendió y lo resolvió. Que lo resolvió negando es diferente, pero no lo rechazó. Para precisar conceptualización del derecho frente a lo que es el rechazo y frente a lo que es resolver un recurso. Sí, no, claro, pero me asusté. Me asusté porque dije, no hay causal de rechazo, sin embargo el Ministerio Público me dice que me va a rechazar. Es algo semántico, es una activación semántica, es un verbo que sé, pero ya sabe que así me refiero, doctor. Listo, doctor. Su señoría, entonces, dado que el recurso no tuvo prosperidad, dejo usted que regenta la presente audiencia, definir entonces las actuaciones de rigor que deben seguirse surtiendo conforme lo prevé la Ley 734 de 2002. ¿No se pasó los descargos y va a solicitar pruebas? Sí, doctor, presente entonces los descargos de rigor tendientes a quebrar el cargo que a bien usted impuso. Si le es presunción, no es cargo. El cargo es de fallo. Aquí dice, del cargo que procede. Sí. Pero esa es la imputación, doctor. Claro, doctor, pero es que este es el cargo que usted formula.
Por eso. Sí, claro. Aunque algunos teóricos, entre ellos Óscar Ginete del Villar, Alfonso Cajiado, doctrinarios con experiencia en proceso disciplinario, me dicen que al momento de formularse el cargo se rompe la presunción. ¿Sí? Simplemente, y yo soy de esa teoría. ¿Sí? Yo soy de esa teoría, y en el cargo se rompe la presunción y se hace la imputación como tal. Por lo tanto, yo leo el numeral 3 del auto de citación a audiencia, dice cargo, y usted entra a desarrollarlo como tal y califica la conducta de la siguiente manera. ¿Sí? Dice, se le endilga el siguiente cargo, 2 puntos, doctor, yo leo lo que usted acotó. Yo no me estoy inventando nada en absoluto. ¿Sí? Entonces dice, es que usted me manda, doctora, que como si yo no hubiera leído la actuación, y la verdad, yo sí he leído la actuación, ¿sí? Y me parece que la lectura quizás viene de su parte, la ausencia de lectura, más que de mi parte. Entonces me dice, se le endilga el siguiente cargo al doctor servidor público Silvio Fernando López Ferro. Presuntamente, por dar por terminado unilateralmente el contrato número 4162.0.26.175-754 celebrado por la Secretaría de Deporte con la Junta de Acción Comunal Barrio Antonio Nariño, sin que se presenten las causales previstas en la ley. Ese es el extracto del cargo por usted formulado. Luego viene, dice que la conducta presuntamente accionativa que vulneró el tipo disciplinario establecido en el numeral 32 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, el cual dice lo siguiente, o sea, relaciona la conducta con el marco de legalidad, es decir, con la conducta que describe la ley disciplinaria como falta. Y entre ellas, recaba la norma, dice, dar por terminado sin que se presenten causales previstas en la ley para ello. Las causales para terminación del contrato están consagradas en la ley 80. Sin equivocarme, a lo mejor están en el artículo 17 de la misma ley 80, pero mire, señor operador disciplinario, que también el contrato, que es un acuerdo de voluntades, tiene unas causales establecidas. Pero más allá de las causales, las cuales entraré a articular dentro del proceso, está la cláusula, dice el contrato en su literal 16ª, perfeccionamiento y ejecución, 2 instancias. La ley establece cuándo un contrato se perfecciona y cuándo un contrato entra en etapa de ejecución. El contrato se perfecciona con la firma de las partes, pero su ejecución está condicionada y conforme a lo pactado dentro del contrato a lo siguiente. Dice, la voy a leer la cláusula, dice cláusula 16ª, 2 puntos, perfeccionamiento y ejecución. El presente contrato se perfecciona con el acuerdo sobre el objeto contractual y la firma de las partes. Y para su ejecución requerirá la constitución y aprobación de las garantías y, ojo, quiero resaltar y llamar la atención del despacho, y certificación del administrador de encontrarse al día con el sistema de seguridad social, sistema de seguridad integral. Señor personero, la contratista
señora Orliz Vera Rodríguez, firmó un contrato de administración con la Secretaría del Deportes en cabeza del doctor Silvio Fernando López Ferro. En ese contrato, las partes adquirieron unas obligaciones. Pero hay unas obligaciones de parte del contratante que están condicionadas frente a lo que desarrolle el contratista. Porque, contrario a lo que usted dice que faltó planeación, yo creo que por el contrario, planeación sí tuvo este contrato. Y tanto es así que la señora suscribe el contrato y no ha llegado a las pólizas. Y mire usted la intención al momento de valorar la culpabilidad de mi defendido, que él por el contrario, para que el contrato tuviera ejecución, la requirió a folio 11, lo puedo evidenciar, para que por favor, de manera rogándole, le decía en ese oficio, cuya radicación es 2016, 416, 2062-551, de fecha septiembre 2 de 2016, le dice lo siguiente: señora Orliz Vera Rodríguez, referencia, solicitud perentoria para presentación de pólizas. Cordial saludo. De manera atenta nos permitimos informarle que hasta la fecha no se ha recibido por parte de ustedes las respectivas pólizas que amparan el contrato de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico número 4162.0.26.1754, suscrito entre la JAC y esta dependencia, incumpliendo así la cláusula sexta numeral 17 del mencionado contrato. Por lo anterior, se le concede un plazo de 2 días para la presentación de las mencionadas pólizas. Vencido este término, esta dependencia procederá a terminar el contrato. Mire que le requirió el secretario de Deportes a la contratista para que cumpliera con los requisitos y con los presupuestos que ella tenía que agotar para que el contrato tuviera un acta de inicio y por lo tanto una ejecución. Este contrato no tuvo acta de inicio. Luego entonces le quiero manifestar que el contrato no inició. Y si no inició, ¿a título de qué termina? ¿A título de qué, doctor, usted le traigo este ejemplo? Termina la audiencia si la audiencia no inicia. Es la lógica, el derecho es lógico, ¿sí? Y por eso la filosofía contemporánea apela tanto a principios lógicos traídos de los presocráticos. ¿Por qué? Por los aspectos que dan lugar a que unas premisas o juicios hipotéticos tengan plena validez cuando se relacionan con la realidad fáctica. Y la realidad fáctica es que la contratista no agotó unas exigencias de las cuales estaba obligada a cumplir según el contrato suscrito con la Secretaría del Deportes liderada por el doctor Silvio Fernando López Ferro. Contrariamente a lo que piensa el operador, sí sería objeto de reproche disciplinario entrar a recriminar a mi defendido, a lo mejor por dar inicio a un contrato y dar pleno desarrollo cuando el contratista no cumplió a cabalidad con lo que le correspondía. Esto es, dar plena constancia, uno, de que se encontraba al día con el sistema de seguridad social integral, porque vaya que inicie un contrato sin que esté al día con el sistema de seguridad social integral y asuma un riesgo inminente. Casos he visto yo, que le eche el químico a la piscina y el químico haga una reacción y afecte su cuerpo, sus ojos, y la responsabilidad ¿de quién? Del municipio. Total, y tiene que pagar el municipio, en este caso, una situación que la señora no había garantizado para su ejecución, manifestando que se encontraba al día con el sistema de seguridad social integral. Vino a llegar las pólizas después de que mi defendido la requirió. Claro, y es que la requirió es porque mi defendido tenía toda la intención de que el contrato surtiera cada una de sus etapas
dentro de las instancias legales. Por eso no admito de su parte cuando dice que no hubo planeación. Ahora bien, yo me atempero es al cargo que usted formuló que deriva la falta. Usted en el cargo no hace mención a falta de planeación. Una cosa es lo que argumenta en el auto de citación, pero otra cosa es el cargo preciso. Por eso se dice que el auto de cargos es la columna vertebral del proceso. A partir del cargo que usted formula, es que empieza a cimentarse la estructura de la responsabilidad. Por eso, mal podría ser el operador de salirse o desligarse de situaciones que no están contempladas en el cargo. El cargo es la estructura del proceso, es la columna vertebral. Y por lo tanto, si el cargo es dar por terminado y el contrato nunca se terminó, porque no hay un folio que así lo demuestre, no hay una prueba documental que diga que el contrato se terminó. Por lo tanto, ¿de dónde infiere el despacho para decir que el contrato se terminó y afianza y establece el reproche manifestando que se dio por terminado, cuando eso no le consta al despacho? No hay una prueba que indique que el contrato se terminó. Y le recuerdo, señor personero, que todas las actuaciones en materia contractual son por escrito. Aquí no puede hablarse de que no, lo terminó verbalmente. ¿A dónde? Esa sería otra irregularidad. Y no la formuló en su cargo. Por lo tanto, el cargo es una camisa de fuerza. Y ahí, en el cargo ya queda el operador incurso para valorar y la defensa con mi defendido para establecer unos argumentos que nos permitan contradecir y llevarlo usted al acierto jurídico para desestimar ese cargo que en sí no corresponde a la realidad fáctica y jurídica. ¿Sí? Si no se cumplió con la cláusula 16ª por parte del contratista, mal entonces hubiera hecho el contratante, en este caso la Secretaría del Deporte en cabeza del doctor Silvio Fernando López Ferro, dar inicio a una actuación cuya situación estaba condicionada a que el contratista tenía que cumplir con unos presupuestos de orden legal. Pues yo le digo, hagamos una diferencia muy enfática en lo que son los términos contractuales, ¿sí?, de ejecución y postcontractuales. Y aquí no tenemos, doctor, los presupuestos dados en materia de ejecución, por lo tanto el contrato no se ejecutó, no se inició y no puede terminarse lo que no inició. Usted va a terminar ahorita esta audiencia, pero es que esta audiencia inició. Claro que sí, pero no se puede determinar lo que no se inició. Luego entonces, señor personero, si usted mira el contrato, va a encontrar en esa cláusula 16ª que yo llamo la atención de que la contratista no cumplió con los presupuestos para la ejecución del contrato y la causa es imputable a ella. No invirtamos la carga de la responsabilidad estableciendo entonces o atribuyéndole a mi defendido una situación que no corresponde a su proceder legal. Él ha procedido de manera correcta y por lo tanto, si obró correctamente conforme a la ley, no puede entonces el Ministerio Público venir a enrostrarle una responsabilidad en la que no está en curso. De otra parte, sí encarecidamente le solicito requerir a la Secretaría del Deporte para que, si existe algún documento que soporte, valide, justifique la no aprobación tardía, digámoslo así, o no dentro de lo que se comprometió la contratista para allegar y para que se le aprobaran las pólizas, que por favor se sirva a correr traslado allegando al proceso dicho documento, el cual nos va a dar mucha más claridad frente al acontecer de esta actuación, en la cual, insisto, el doctor Silvio Fernando López Ferro obró en derecho y no merece reproche de responsabilidad. El barrio Antonio Nariño está circundado por problemas de orden público que no solamente afectan ese barrio en general, sino toda la ciudad de Cali.
pero sí llegó a oídos de mi defendido una situación irregular que, aunado a todo lo anterior, sí comprometían, o mejor, más que comprometer, ponían al despacho del doctor Silvio Fernando López Ferro a hacer un análisis sobre la conveniencia o no de ese contrato. No obstante, mi defendido reconoce que el contrato se firmó, obviamente, y es una prueba que está, pero ¿hasta dónde, frente al incumplimiento de la contratista, y hasta dónde, frente a esas situaciones de fondo que afectaban la seguridad dentro del entorno del barrio Antonio Nariño, podrían poner en tela de juicio el desarrollo de un contrato en la que están en juego los intereses de la administración municipal? Eso es lo que justificó mi defendido frente a las mesas de trabajo llevadas a cabo por la Contraloría Municipal, y que dieron pie precisamente a valorar y considerar el órgano de control que había un hallazgo con incidencia disciplinaria, corriendo traslado pertinente a la personería, estando hoy, en el caso de Marra, en el impulso de la actuación en sede de proceso verbal. Todas esas consideraciones, entonces, señor operador, para decir que no le asiste a mi defendido responsabilidad o reproche alguno, que le adecúen una responsabilidad. Hay ausencia de licitud sustancial, en tanto que el deber funcional no se afectó. De otra parte, la tipicidad, ya lo recabé a lo largo y ancho de toda la audiencia, desde la misma nulidad hasta este momento de descargos, que hay una inadecuada o hay una errónea adecuación típica, en tanto que parte del operador disciplinario del supuesto de que se dio por terminado un contrato, cuando la defensa es clara en manifestarle que el contrato no se terminó, y por lo tanto no se puede terminar lo que no inició, y así lo he manifestado y lo sostuve dentro del proceso, que lo que no inicia no puede terminar. Siendo así, entonces, y conforme lo prevé el artículo 173 de la Ley 734 de 2002, yo encarecidamente lo solicito al Ministerio Público en cabeza de su despacho, perdón, el artículo 73, no 173, corrijo. Yo sí le pido entonces encarecidamente al despacho que, luego de que valore juiciosamente los argumentos expuestos por la defensa, entre a analizar todas las circunstancias fácticas que han rodeado el proceso, y dé por terminado, a favor de mi representado, el proceso disciplinario, en tanto que le es permitido, toda vez que en cualquier etapa de la actuación disciplinaria, reza el artículo 73, en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, o que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, o que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo de las diligencias. Mire, señor personero, que para que, en el derecho sancionatorio, para que una falta, y eso lo sabe usted, pero debo manifestarlo dentro de la presente audiencia, para que una falta sea objeto de reproche debe ser típica, antijurídica y culpable. Ya la tipicidad ha sido cuestionada por esta defensa,
Insisto en la errónea adecuación típica, en tanto que usted da por terminado un contrato que documentalmente, entre todas las pruebas que reposan en el expediente, no fue terminado. ¿Correcto? Yo le aclaro y retomo sus mismas frases. Una cosa es que el contrato no se haya ejecutado y otra cosa es que el contrato no se haya terminado. Y sí le pido que al momento de usted tomar una decisión, y si fuese en contra, sí me haga mucha precisión en esa situación. En la diferencia entre ejecución del contrato y no ejecución del contrato y terminación del contrato. Porque creo que ahí está el punto álgido del tema. Entonces, tipicidad, hay una errónea adecuación típica de la conducta. Antijuridicidad, no se afectó el deber funcional, al contrario. Mi defendido salvaguardó el deber funcional. Y no permitió que un contrato tuviera ejecución cuando la contratista nunca aportó estar al día con el sistema de seguridad social integral. Y eso es causal de no ejecución. Cláusula 16ª, donde las partes están obligadas dentro del contrato, ahí se establece que el contrato se perfecciona con las firmas, dos instancias, y se ejecuta bajo unos presupuestos. Entre ellos, la manifestación de la contratista de estar al día en el sistema de seguridad social integral. Entonces, si no hay antijuridicidad, en tanto que no fue quebrantado el artículo 5 de la Ley 734/2002, cuando este artículo manifiesta que la falta será antijurídica cuando se afecte el deber funcional sin justificación alguna, no hay lugar entonces a estructurar el reproche. Y mucho menos entonces al valorar los criterios de culpabilidad, a decir que se obró con culpa gravísima, cuando en efecto toda la intención de mi defendido fue no afectar su deber funcional, obrar en debida forma. Además, si bien él es secretario de despacho, no olvidemos que su profesión no es abogado. Y eso es algo que el despacho también tiene que considerar, porque una cosa es la actuación que surtimos los que conocemos y somos pros en materia legislativa, porque habida cuenta eso fue nuestro desarrollo profesional, y otra cosa una persona que cuenta con un equipo y una estructura funcional para desarrollar su función. En este caso, el doctor Silvio Fernando López Ferro no es su profesión abogado, y no con ello estoy justificando si actuó erróneamente, porque a mi juicio el secretario de Deportes de Cali, doctor Silvio Fernando López Ferro, no ha actuado de manera errónea. Al contrario, salvaguardó su deber que le impone no solo la Constitución, la ley, sino también los contratos y los manuales de funciones. Es así, doctor, entonces, que le repito, para terminar mi intervención frente a descargos, que no le asiste responsabilidad a mi defendido, y le recomiendo de manera especial tener presente la prueba que le he pedido de manera encarecida por ser conducente, pertinente y útil. Le solicitemos a la Secretaría del Deporte para que allegue de manera formal si existe algún documento, actuación que permita inferir o permita evidenciar por qué no se aprobaron las pólizas de la contratista, en tanto que si bien ese punto nos va a dar mayor claridad, también tenga en cuenta que el contrato no pudo ejecutarse porque la contratista no allegó en debida forma y a sabiendas, porque ella era consciente de lo que firmó y a lo que se estaba obligando. Así como usted también entra y reprocha de mi defendido que él firmó un contrato y que tenía conocimiento del desarrollo de lo que estaba firmando, de igual manera el contratista, porque aquí no solamente la responsabilidad o el conocimiento es para una parte y para otra no. Ambas partes al firmar el contrato sabían las obligaciones derivadas del pacto. Por eso el contrato es un acuerdo de voluntades y ambas voluntades tienen que ir encaminadas al cumplimiento de dicha actuación. Por lo tanto,
La señora contratista sabía de las obligaciones derivadas del mismo y omitió uno de los requisitos de ejecución, por lo tanto, y en procura de salvaguardar el deber funcional, el secretario no podía ejecutar y dar inicio a un contrato que no cumplió con la cláusula decimosexta. Es todo, señor personero. Muchas gracias, señor defensa. Estamos manifestando si va a traer testigos al proceso, porque nos den los nombres, direcciones, y que va a aportar usted como parte de esta audiencia. Señor personero, como lo que se va a testimoniar es muy delicado, los testigos están buscando seguridad antes de venir a hacer la declaración. Si el despacho, en sus garantías, me permite para la próxima audiencia, yo puedo entrar a definir si los testigos vienen o no vienen, yo se lo agradezco mucho. La pregunta mía, ¿los testigos quiénes son? O más o menos qué perfil tiene. Los testigos me hablan aquí de peligro. Los testigos son unas personas, líderes sociales del barrio Antonio Nariño, quien van a afirmar unas situaciones muy delicadas que tienen que ver con el polideportivo del barrio Antonio Nariño. Entonces, por parte de aquí de la presidencia vamos a citar de oficio a los siguientes funcionarios y personas particulares. La señora Oris Vera Rodríguez, que es la contratista. Al señor Fernando García, que en la época de los hechos de la Contraloría de la Investigación, el que estaba administrando el polideportivo. Son dos particulares. Y por la parte de servidores públicos, a la doctora María Andrea Castro y al doctor Luis Carlos Durán de la Contraloría. Dice los testigos que va a pedir de oficio este personero. Y nos invitamos por la próxima semana, nos damos fecha, y le pido a la defensa que para la próxima sesión de esta audiencia, si es posible traer los testigos, traer los nombres y las direcciones de cada uno pues, para continuar el proceso. ¿Tiene alguna idea, doctor Mendoza? No tengo nada más que llegar, señoría, muchas gracias. Señor secretario, pues, pedimos nueva fecha para proseguir con la parte de los testigos y lo que el doctor Mendoza nos trae los nombres de las personas que él quiere presentar. También advertirle que el doctor Fernando López Ferro puede hacer uso de su versión libre durante esta audiencia hasta el fallo de primera instancia.
Se prefiere entonces al auto de prueba número 001 del expediente 301-2017, en el cual se solicitan las siguientes pruebas documentales. Requerir a la Secretaría del Deporte para evidenciar si existe algún documento que justifique la no aprobación de las pulidas allegadas por parte de la contratista Oris Vega Rodríguez en el contrato número 4162.0.26.1.754 de fecha 23 de agosto de 2016 entre la Secretaría del Deporte y la contratista. Testimoniales. Citar a las señores Oris Vega Rodríguez, Ferney García, María Andrea Castro y Luis Carlos Durán, los dos últimos pertenecientes a la Contraloría Municipal. En esto estaba entonces diciendo las 11:18 de la mañana, se suspende esta audiencia y se fija como fecha para su continuación el próximo En este está entonces diciendo las 11:19 de la mañana, se suspende esta audiencia y se fija como fecha para su continuación el próximo miércoles 7 de marzo a las 9 de la mañana, oportunidad en la cual se reanudarán las pruebas, se reanudará esta audiencia para practicar las pruebas que se solicitaron. En constancia se firma por los que intervinieron en la presente audiencia, con la salvedad que el desarrollo de la misma se encuentra grabado en medio digital, que ha notificado por estrados la